Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video que promete sacudir sus creencias. Y hoy vamos a desmantelar un mito gigantesco. La idea de que la motivación es la clave del éxito. Sí, lo escucharon bien. La motivación no sirve. ¿Sorprendidos? Esperen a escuchar más. Durante años, hemos estado inundados con la idea de que si no estás motivado, no estás viviendo tu vida al máximo. Nos dicen, encuentra tu pasión, sigue tu corazón. Si amas lo que haces, nunca trabajarás un día en tu vida. ¿Pero es realmente así? Voy a decir algo controvertido. La motivación es efímera. Es un visitante inconsistente en nuestras vidas. Confiamos demasiado en ella, y cuando nos abandona, nos sentimos perdidos, incapaces, frustrados. Pero aquí está la verdadera clave. La disciplina. Sí, la disciplina. Esa palabra que a muchos les suena aburrida, restrictiva, rígida. Pero es exactamente lo que nos lleva más allá de nuestros límites, lo que nos empuja cuando la motivación nos deja en la estacada. Piensen en los grandes logros, en las personas que admiramos. ¿Creen que estaban motivadas todos los días? Por supuesto que no. Pero tenían una cosa en común: la disciplina para seguir adelante, día tras día, sin importar cómo se sintiera. Es hora de cambiar nuestra mentalidad. En lugar de buscar constantemente motivación, busquemos construir hábitos, rutinas, sistemas que nos mantengan en el camino, incluso cuando nuestro ánimo flaquea. Y esto no significa que la vida deba ser una marcha militar. Se trata de encontrar un equilibrio, de entender que la motivación es un excelente punto de partida, pero la disciplina es el motor que nos lleva a la meta. Así que amigos, les propongo un desafío. Durante la próxima semana elijan una tarea, un objetivo, algo que hayan estado postergando porque no se sienten motivados. Y en lugar de esperar a que llegue esa oleada de motivación, comiencen con pequeños pasos, con disciplina. Y vean cómo, poco a poco, avanzan hacia su objetivo. La motivación no sirve si no va acompañada de acción, de disciplina, de constancia. Así que, ¿están listos para dejar de esperar a sentirse inspirados y empezar a moverse hacia donde realmente quieren estar? Ahora, permítanme profundizar un poco más en este concepto. ¿Alguna vez han oído hablar de la paradoja de la acción? Es un principio fascinante que dice que la acción no solo es el resultado de la motivación, sino también su precursor. Sí, lo han oído bien. Actuar puede generar la motivación que estamos esperando. Vamos a desglosarlo. ¿Cuántas veces han pospuesto algo porque no se sentían con ganas de hacerlo? Seguramente muchas. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente empiezan incluso sin ganas? De repente, encuentran ese impulso, esa energía que no sabían que tenían. Eso es la paradoja de la acción en juego. Esta es la razón por la que esperar a estar motivados es una estrategia fallida. La verdadera transformación ocurre cuando damos el primer paso, cuando nos movemos, cuando actuamos. La acción crea una especie de momento, un impulso que nos lleva adelante, incluso en los días más difíciles. Ahora hablemos de cómo podemos cultivar esta mentalidad de acción primero. Primero establezcan objetivos claros y alcanzables. No quiero estar en forma, sino voy a caminar 30 minutos todos los días. Luego creen un entorno que apoye sus objetivos. Esto puede significar preparar su espacio de trabajo la noche anterior, tener su equipo de ejercicio listo, o cualquier cosa que reduzca la fricción para empezar. Y aquí viene la parte crucial. Comprométanse a dar solo un pequeño paso cada día. No tienen que completar una maratón en su primer intento. La consistencia es clave. Un pequeño paso cada día construye un impulso increíble con el tiempo. Y recuerden, amigos, la autocompasión es fundamental. Ser duro consigo mismo solo lleva a la desmotivación. Celebren sus pequeños logros, sean amables consigo mismos en los días difíciles.
Y recuerden por qué comenzaron este viaje. Para terminar, quiero dejarles con esta reflexión. La motivación puede ser un gran catalizador, pero la acción es el verdadero héroe de nuestra historia. No esperen a sentirse listos. Comiencen ahora, comiencen pequeño y vean cómo se transforman sus vidas. Espero que este video les haya dado una nueva perspectiva y les haya inyectado una dosis de energía y motivación para actuar. No olviden darle un me gusta, suscribirse y compartir sus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desafiando límites y creciendo juntos. Hasta la próxima.